Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, querida comunidad? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Enrolados. Ahora tenemos un capítulo más, sí, súper más bacán que el anterior y que todos los que vamos trabajando cada vez nos esforzamos más. Hoy tenemos... Desde la capital, seguimos aquí en la capital. Seguimos en la capital aprovechando la visita y hoy tenemos una gran invitada, ¿no? Una súper invitada internacional. Así que bueno, antes de yo presentarla, quiero agradecer a nuestros auspiciantes. Por favor. Agradecer a Manavis, que es uno de los auspiciantes que tiene productos medicinales elaborados aquí en Ecuador. Pueden visitar su página, adquirir sus productos. Asimismo, tenemos a Caña Brava Grow Shop. La gente que están cultivando, necesita insumos, puede visitar su página también, adquirir ahí todo lo que necesiten para cultivo. Crisibat Organic, productos de línea orgánica y microorganismos, de todo un poquito. Y pues gracias a la Copa Nacional 2850. que ha dado este espacio y esta oportunidad que estemos aquí. Que gracias a que nos invitaron. Bueno, bienvenido, Cookie. Nos impulsamos. Muchísimas gracias, Carlos. Y aquí tenemos, como en otra semana, otra invitada de lujo, ¿no? Nos han seguido un par de invitadas de lujo también acá en el programa. Bien. Tuvimos a Daniela justamente en una edición anterior. Entonces, qué increíble contar con un personaje como Polita. Tenemos con nosotros a Polita Pepper, conocida así en el mundo digital y físico. Polita, si nos puedes regalar unas palabras para que la gente te conozca, si te puedes presentar, a qué te dedicas. Y eso, por favor, el micrófono es tuyo. Bueno, pues hola a todas, a todos, a todas. Estoy súper contenta en esta tarde lluviosa en Quito de compartir este espacio. Estoy súper orgullosa del espacio que construyen, ¿no? De este esfuerzo de comunicación, de hacer llegar el mensaje nuestro, ¿no? Desde tantas perspectivas diferentes, desde tantas personalidades diferentes, para ensanchar, pues, la comunidad del cannabis o la comunidad que se interesa por temas relacionados con cannabis, que es súper importante. Así que, qué chida su chamba, felicitaciones por eso. Y yo soy Polita Pepper, soy mexicana, soy michoacana hasta el tope, y soy presidenta de una asociación civil que se llama Canativa, que cofundé hace como 9 años. Canativa es una plataforma transdisciplinaria de educación y divulgación de la cultura canábica y de otros enteógenos también. Así que, y bueno, también somos parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Canábicas, que también cofundé por ahí en el 2016. Y bueno, felizmente coincidimos nuevamente en otra copa en Ecuador. La primera copa en la que estuve fue la de la Perla, en Guayaquil este año, donde nos conocimos personalmente, y de regreso felizmente a la Copa 2850 acá en la capital, en Quito, y hasta ahora sorprendida de Quito, sus bondades, Ecuador, su pueblo, excelente. La organización, ¿cierto? No, súper contenta. Gracias. Wow. Excelente, Polita. Muy agradecido de que estés acá, de que nos hayas dado la oportunidad de poder hacer esta entrevista, ¿no? Sabiendo todo, pues no, Polita tiene que hacer sus cosas, tiene su agenda. Tiene una tarea como jurada, claro. Revisar esas muestras, esa ocupación, ¿no? Pero bueno, muy difícil. El duro sacrificio. La verdad, para nosotros es un honor, mucho más más que nada, porque pues lo que representa Polita en la industria, en la escena canábica, ¿no? En la comunidad. Lo que es Polita, lo que ha incidido, su trabajo, su labor, su incidencia también. Entonces te tenemos acá ahora para conversar un poquito de eso, ¿no? Empezar conversando un poco de qué es Canativa. Lo mencionaste cuando te presentaste. Entonces, para que entendamos todos los que están viendo, los y las que están viendo, explícanos un poquito qué es Canativa, cómo nació ese proyecto y lo que es ahora, que es un súper proyecto referente, ¿no? Claro. Entonces, por favor, Polita, bienvenida. Gracias. Bueno, Canativa, antes de ser Canativa, en realidad surge de... ¿Viste? Cuando te das cuenta cómo la vida te va llevando, ¿no? Y yo creo que un poco ahí la planta te va marcando la ruta. Yo trabajaba con cannabis como, no sé, soy una persona consumidora desde la adolescencia. Más encima, yo soy de Michoacán, que es uno de los mayores productores de marihuana en México. Es un estado bien narco, ¿cierto? Bien lleno de esa cultura. Como una michoacana, ¿cierto? También tuve una cercanía con la planta y con esa cultura alrededor de la planta de esa región productora, ¿no? Ahí después empecé a estudiar antropología y justamente eso me llevó a estudiar las comunidades que cultivan la planta, ¿no? Entonces pasó de mi yo consumidor a mi yo involucrado, de por primera vez así tocarme de que hay del otro lado de ese porro hay alguien, claro, ¿no? Que pone una semilla en la tierra y que su vida cultural se configura alrededor de ese cultivo, que en este caso es ilegal
¿cierto? Y que todo su territorio, toda su identidad se ve atravesada por este fenómeno, ¿no? Así que en cuanto pude, como 25 millones de mexicanos y mexicanas más, crucé la frontera, ¿cierto? Así que me fui por el American Dream, que en mi caso era el American Dream de la marihuana. Así que migré a California, donde pude felizmente trabajar en la industria canábica legal y particularmente con muy cercana gente que trabajaba para la industria medicinal. Pero bueno, yo estaba ahí feliz viviendo mi privilegio Estoy en California, del American Green claro. Dream. Y bueno, conociendo la cultura de la planta de un otro lado que no era la cultura de la planta en mi país, que está atravesada por unos niveles de violencia, ¿cierto? Bien más significativos, digamos, ¿no? Por otras opresiones que son distintas a la realidad de una persona cultivadora en California que tiene el privilegio, para empezar, de la legalidad. Claro. ¿No? Entonces, Canativa nace, antes de que se llame Canativa, de una deportación. O sea, fuimos deportados, ¿cierto? No por marihuana, sino por ser personas latinas, racializadas, claro. ¿Cierto? Y bueno, nos deportaron y llegamos a México, así que nos dimos cuenta que la realidad en ese momento en México, que corría por ahí el 2014, 2015, cuando yo fui deportada, me parece que 2014, era bien distinta, ¿no? a la realidad de hoy por hoy en México, siendo el mismo panorama de la prohibición. En ese momento, pues no había... Era impensable dar talleres de cannabis, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto claro. que antes de que nos llamáramos Canativa, lo que éramos un par de soñadores, ¿cierto? Que nos dimos cuenta también que la onda no era... En México no podíamos vender el pescado como hacíamos en California. Teníamos que enseñar a pescar. Y esa era la vuelta en la que podíamos realmente insertarnos, ¿no? Y bueno, si te cuento el primer taller de Canativa, antes de que se llamara Canativa, tuviera redes, etcétera y tal, era re loco, era re clandestino. Le juntábamos a la gente, que era solo de referencia, ¿cierto? Okay. Y juntábamos a la gente en la entrada de un metro y pasábamos con una Ford Econoline del 94, que todavía anda por ahí en casa de un amigo de estos de secuestrador de Scooby-Doo, y agarrábamos a la gente en la entrada del metro y los llevábamos a otra parte de la ciudad, donde rentábamos un departamento vacío. Y en el primer taller me acuerdo que enseñamos 8 técnicas de extracción en 2 días, una locura. Wow. Nunca más hicimos eso. Wow. ¿No? ¿Y cómo fue el tema de la gente que llegó? Una locura. Ahí te va el perfil de la gente, ¿no? Era súper poquita gente, eran, no sé, 6 personas, y entre ellas me acuerdo que de ahí nació un poco la comunidad de los impacientes, ¿no? Que llamamos en Canativa a las personas que tienen la demanda terapéutica. No son pacientes, son impacientes, ¿no? Porque se cansaron de un sistema médico que no les responde, de una realidad que no les acompaña, ¿cierto? Y construyeron su alternativa propia. Bueno, entonces el perfil de los primeros cursos de Canativa eran personas desahuciadas, personas a las que el sistema médico les había dado la sentencia de muerte y los había mandado a casa porque no les compensaba más acompañarles en un tratamiento, o porque salía más caro para el Estado, o porque simplemente no había esperanza de... O sea, la intención siempre fue educativa. Claro, desahuciarlos, ¿no? Entonces eran los desahuciados y las madres y los padres, mucho más madres, de niños con padecimientos, niños y niñas con padecimientos absolutamente complicados, claro. complejos, que para que lleguen a la marihuana ya habían pasado por la picadura del alacrán, el agua bendita claro, del niño de no sé dónde. Entonces lo que le quedaba era ir al taller de estos locos que dicen que con la marihuana algo, ¿no? ¿Cómo generaban esa exposición dentro de esa clandestinidad que dices que tenían ese pequeño grupo? Claro, temas de difusión, por ejemplo. Claro. Hoy que es tan común, trepar un afiche de tu taller. Sí. No, pues eso fue re loco, porque además imagínate que, o sea, en ese momento solo había Facebook, no había Instagram, claro. ni WhatsApp, ni estas cosas de tu propia app, ¿no? Re loco, parece que fue de un pasado muy remoto, pero en realidad hace 10 años no era así. Claro, ¿cierto? La tecnología no era evoluciona así que, bueno, esto un poco la referencia de cuando nosotros llegamos a México fue súper loco, porque nos instalamos en un pueblo al sur de la ciudad, en Tepepan, y eran los propios dealers, ¿no? Las personas así con las
las que nosotros fumábamos, porque en ese momento pues hacíamos también hashish ahí, ¿no? Bueno, con las personas con las que compartíamos, que nos decían, oigan, ustedes son como personas como diferentes, ¿no? O sea, como que no son dealers porque no venden, pero como que saben cosas, ¿no? Re loco. Y bueno, como que si fueran profesionales en la marihuana. Y no sé, las personas más cercanas que siempre tenían, ¿no? Los compañeros, los amigos, la gente de la universidad, todos esos como vínculos cercanos que tenían una necesidad, sobre todo terapéutica en ese momento, y que decían, bueno, esta gente estuvo en California, trabajó con marihuana medicinal, pues por ahí algo más, ¿no? Deben saber. Y los primeros talleres que no se publicitaban, que no teníamos nombre, etcétera y tal, fueron muy de referencia, de boca a boca, grupos súper chiquitos, 5 personas, el siguiente tuvimos 10, el siguiente tuvimos 15, y hubo un momento donde nos dimos cuenta que en realidad tocaba ponerle pues un poco mayor estructura, que no se podía hacer un curso de 8 técnicas de extracción en 2 días, que había que separar cultivo de extracción, que había que generar esas cosas, que había que hablar más del acompañamiento terapéutico, que había que involucrarse con terapeutas, porque las primeras personas que se acercaban tenían una demanda gravísima. Gravísima de información, cierto, no tenían idea. Había casos de madres que les vendían la hoja de la planta en cantidades absurdas de dinero, gente que hipotecó la casa por hacerse traer un tratamiento de Estados Unidos. Entonces era tanta la necesidad que la ventana de oportunidad para, en ese momento, no nos llamamos Canativa, pero para nosotros fue muy grande, porque la demanda de información no existía. La demanda de información existía, pero no existía quien atiende esa demanda, y en ese momento pues aparecimos nosotros, y tocó, que fue muy loco que hicimos eso. Entonces, antes de ser Canativa, vinieron varios medios, vino Vice, vino medios oficiales de la televisión mexicana y medios alternativos, ¿no? Entonces, a entrevistar a los... a grabar los talleres, porque en ese momento de la vida no había talleres clandestinos de marihuana. Claro, sí. Imagínate, Ecoavisa, sí. Entonces, el primer artículo que nos sacamos, me acuerdo que Eso fue tus inicios también en el activismo. O sea, con Canativa empezó tu tema de activista. Claro, yo tenía un tema de activista que era desde la trinchera de ser una consumidora desde muy joven, claro. Y de ser una investigadora. Para ese momento de la vida yo ya había hecho una licenciatura y una maestría sobre comunidades indígenas canabicultoras. Entonces tenía una perspectiva pues desde la academia de estudiar eso, pero nunca me paraba en un escenario, hablaba al micrófono, o sea, como que todavía no existía ese escenario en mi vida, ¿no? Entonces yo era cultivadora que había migrado a aprender a cultivar y a vivir a California, mi American Dream. ¿Cierto? Sí, era una persona vinculada desde la academia y desde lo político de ese lugar, pero nunca fue pensado tener una plataforma educativa. No, nunca fue la intención, el objetivo, como estás ahora, o sea, en lo que cierto, fue una cosa que, o sea, nos fue pasando, y después nos fuimos dando cuenta con los años, porque esto te estoy contando, corría el 2015, ¿no? El principio de Canativa, después nos tuvimos que poner nombre, hacer asociación civil, ¿no? O sea, pasaron ya 9 años, 10 años de Claro, y también eso es duro, mantener toda esa estructura, ¿no? El inclusive, que se logre mantener la unión de eso, de hacer una asociación. Tener un equipo, claro. Sí, y muy de Cora también, porque es una realidad que nos pasa a todas las personas que trabajamos con educación, como con comunicación, con cultura, con arte, y es que sostener un presupuesto para que la asociación ya es un trabajo súper constante, ¿no? O sea, tienes que hacer un montón de trabajo para apenas solventar las cosas básicas. Entonces hay cosas que son fundamentales, ¿no? Que yo creo que siempre me preguntan cómo se hace, ¿no? O cómo hiciste con Canativa, y 2 cosas: pasión, porque sin pasión no se sostiene un proyecto, ¿no? Sobre todo educativo, ¿no? Cuando el mundo no apuesta por la educación ni canábica ni de ningún otro tipo, porque es precisamente la ignorancia, un sistema político que mantiene el control de la población, ¿no? Entonces no se apuesta para la educación. Claro. Entonces sería pasión, y la otra, paciencia. Una vez así estaba en el encuentro de mujeres, en el primer encuentro de mujeres zapatistas en México, en Chiapas, el primer le llamaron Encuentro Intergaláctico de Mujeres, una cosa así re lindo, y me acuerdo mucho de una comandanta, ¿cierto?, diciendo que la lucha es un círculo, tiene principio pero nunca tiene fin. Y yo creo que el movimiento canábico, la lucha, ¿cierto?, por la reivindicación de la planta y de los otros enteógenos, tiene principio, no más. Entonces hay que tener mucha paciencia. O sea, es que hablamos de tanto el cannabis mucha paciencia, como otros enteógenos, como tú dices, han sido parte de la cultura de muchas civilizaciones antes en el mundo, y prácticamente se dedicaron así más de
80 años en que eso que ya existía, que ya estaba planteado, que se dio por causas naturales y que, como tú dices, investigaste, tienes tu propia bibliografía al respecto, digamos, es lo que atravesaba la vida de las personas y cómo se logró a través de los sistemas políticos darle la vuelta a eso, a través de educación, pero enfocada a, bueno, esta planta está mal, esta planta te hace esto, te hace lo otro, ¿no? Me gustaría hacerte una pregunta, justamente que estamos hablando de este generar esta comunidad, ¿no? ¿Tú cuál sientes que ha sido como la clave que te ha ayudado a sostener un grupo que te permita tener ahora sí algo como Canativa? ¿Cuál tú crees que fue más que el secreto, la herramienta que ustedes utilizaron para que puedan cohesionarlo y que se sostenga? Te la tengo clarísima. La educación es la base de la transformación social. Para nosotros la educación ha sido la apuesta en la que nosotros ponemos, ¿no? Facilitamos, accesibilizamos o intentamos hacer más accesible para la mayor cantidad de gente posible una información, que es una información que intentamos que sea comprometida, respaldada, etcétera y tal. Porque cuando tú le das a la gente la información y esa información es aprendida con H, ¿cierto? Por las personas y atraviesa su experiencia, entonces eso se convierte en conocimiento y eso va generando intercambios y va generando opiniones propias y tipo va cambiando, ¿no? Va empoderando también la manera en la que tú te aproximas a la realidad desde ese otro lugar que tiene mayor poder. La gente que está más informada tiene los pacientes más informados toman mejores decisiones. Cuando a la gente le presentas la información, o sea, hoy por hoy las personas que no son a favor de la legalización o de la descriminalización de la planta de cannabis son personas que tienen una profunda ignorancia y que les falta información. Y la ignorancia es uno de los cánceres más terribles de este mundo y se cura con educación, brother. No hay otra. Clarísimo. Educación para mí educación canábica para trinchera, ¿no? Educación canábica para el cáncer del prohibicionismo, entonces. Exacto. Una playera que diga así. Polita, ¿y en qué momento de todo este trabajo empezó a tener un gran impacto esa incidencia política que han llegado a tener dentro de México? Bueno, yo creo que fue a partir de que decidimos pasar como un poco de este circuito de la clandestinidad, ¿no? Y no solo asumir, tener un Facebook, una cara, no sé qué, sino asumir la siguiente esfera, ¿no? Para nosotros lo fundamental en Canativa siempre fue generar autonomía en las personas, ¿no? Enseñarle a la gente cómo cultivar para que eso genere autonomía, enseñarle a la gente cómo extraer para que eso genere autonomía, enseñar a la gente cómo, o compartir con la gente de qué manera podemos construir salud comunitaria entre nosotros, si formamos un club o si formamos un grupo de personas que se acompañan entre ellas a depender de un sistema, digamos, que no está pensando en esa lógica en la que nosotros pensamos. Entonces, la idea es cómo nosotros generamos autonomía, ¿no? Esa siempre fue un poco de los objetivos y sigue siendo de Canativa, ¿no? Educación para la autogestión. Entonces nos dimos cuenta que una vez que estábamos atendiendo el nivel de la necesidad más básica, que era la información en ese momento de los impacientes, ¿no? Que era una cuestión así tipo contra el tiempo, contra su vida misma, ¿no? Gente que estaba en condiciones muy graves, impacientes. Después nos dimos cuenta que había que atravesar esa esfera y intentar ir un poco a hacer una incidencia política, y para eso hay que transar con el Estado, ¿no? Para que el Estado reconozca que existes, que tienes voz y representación en algunas de sus instancias. Entonces nos tocó hacernos asociación civil y con una personalidad jurídica y con un objeto social que conseguimos el reconocimiento del Estado mexicano, y el objeto social de Canativa es la divulgación y reducción de riesgos, no sé, así todo como más, ¿no? Hay algo más técnico, más claro. técnico. ¿Y quién nos fue guiando en esa parte? Las plantas de enteógenos, ese fue un trabajo, y encima me robaron, no, todo en contra, o sea, incluso cuando íbamos a hacer la asociación civil, el abogado que nos estaba ayudando a hacerla nos robó, todo un camino de pasión y paciencia, ya les digo, y sigue siendo, pero bueno, conseguimos eso revisando, ¿cierto? Muchos modelos de asociaciones civiles que trabajan con cannabis y con enteógenos en otros países, y tratando de construir el lenguaje, construir todo, porque en ese minuto no había un abogado que nos diga, te cobro tanto y yo te lo hago, ¿no? Claro, era más o menos darle lo que nosotros necesitábamos y pagarle porque lo concretizara, ¿no? Claro.
Y bueno, entonces a partir de eso teníamos, digamos, la personalidad jurídica para incidir en otros espacios, y nosotros, como trabajamos como de educación, una cosa que nos funcionó mucho fue respaldar eso mismo con investigaciones serias, con académicos, con referencias de investigadores, claro, de gente que es reconocida en el mundo por sus trabajos de investigación. Y entonces sacar toda la información que nosotros dábamos con fuentes, con referencias, con todo eso, como que modificó un poco la perspectiva de cómo la institución ve a un grupo de marihuanos. Claro, pero esto es por la, figura, básicamente, claro, por la figura legal que ustedes utilizaron. Seguro Sí. si utilizaban otra, no hubiera sido la misma. Esto fue estratégico, Claro. o sea, yo no hubiese transado con el Estado para hacer mi asociación civil si no fuese conveniente para Canativa, ¿no? Claro. Sinceramente, esto de pagarle impuestos al Estado por tener asociación y no me parece la cosa más divertida de mi vida, pero sí reconozco que nos permitió un acceso a otros lugares de incidencia política. Entonces, por ejemplo, a la hora que se empieza a hacer la ley de cannabis medicinal en México y buscan asesoría técnica, buscan a Canativa porque es una asociación civil, entonces sí puede dar asesoría técnica, ¿me entiendes? Claro. Entonces, nos permitió empezar a acceder Claro. a otros, ¿no? A la hora que hacen un congreso en una te universidad. da ciertos beneficios. Claro, ¿no? a la hora que hacen un congreso en una universidad, bueno, pues entonces una asociación civil sí tiene un lugar de reconocimiento, y eso nos permitió acceder más allá de la comunidad canábica a algunos lugares institucionales reconocidos por el Estado, ¿no? Foros de los diputados, foros de los senadores, universidades, Increíble, etcétera, claro. y tal. Y entonces eso fue positivo en el sentido de que ganamos un reconocimiento como institución fuera del medio canábico, donde ya teníamos un reconocimiento y teníamos una comunidad que ya habíamos generado con muchos años de intercambio, ¿no? y de trabajo. Entonces ese fue como una siguiente etapa, y que además fue justamente un momento político re importante, que fue cuando se está discutiendo la ley del cannabis medicinal en México. Entonces creo que fue una serie de coincidencias afortunadas, y ahora te digo que 9 años o 10 años después de Canativa, que Canativa todavía no son 10, ¿no? Pero son creo que 8 o 9 por ahí. Bueno, ahora casi 10 años después tenemos una oferta de 40 cursos distintos, y eso es porque Claro. en 9 años se fue haciendo una demanda distinta, Por ¿no? supuesto. Ahora hay cursos de cómo usar tu Instagram si tienes un emprendimiento canábico, cómo emprender con cannabis, cómo hacer, cómo hablar en los medios y drogas, hasta los clásicos, ¿no? Cultivo, extracción, pero entonces Claro. se dividió, porque ahora cultivo hay cultivo orgánico exterior, cultivo regenerativo, cultivo de interior, cultivo hidropónico, cultivo canapónico, Claro. ¿no? Entonces se fueron generando tantas demandas porque hay la necesidad. Es que Exacto. yo siento que, claro, el tema del cannabis ha ido avanzando tanto, ¿no? Y cada vez... Sigue avanzando. Ajá, y Siempre aparecen cosas nuevas. y digamos, los mercados son tan distintos, ¿no? Tú tenías una perspectiva, una vivencia en California que te permitió igual esa experiencia de ya tener el contacto con Plena. la planta, con la industria, etcétera. Poderlo en México, de cierta manera, ok, ya es como ya te sabes el know-how, por Claro. así decirlo. Justo conversando al respecto de esto, tú que has estado involucrada no solo en la parte de activismo en México, sino al nivel de Latinoamérica, estás bastante involucrada en el activismo tanto del cannabis como el tema del feminismo. ¿Cómo tú ves la lucha canábica en Latinoamérica? ¿Cómo tú sientes? Porque yo te escucho y vienen de grupos que generan academia, ¿no? Como tú dices, generas investigación, generas referentes. ¿Tú cómo ves las comunidades acá? ¿Cómo ves el movimiento? ¿Cómo se están moviendo las agrupaciones? Yo creo que felizmente el movimiento canábico se está diversificando, y creo que es una de las necesidades políticas más inminentes de nuestra comunidad canábica. Nosotros precisamos conversar con otros movimientos sociales, Okay. precisamos conversar con otras luchas, precisamos aprender de ellas, precisamos intercambiar, ¿no? Precisamos empezar a entendernos como legítimos defensores de una causa fundamental de derechos humanos, ¿no? Dejar de vernos a nosotros mismos como un grupo de gente que cultiva y que consume porque le gusta la planta, sino en realidad como un grupo de gente que está intentando generar una lógica de mundo distinta, Okay. y que lucha por los derechos humanos más fundamentales, pero más fundamentales luego, que son como el derecho a la libre personalidad. Soy libre de decidir qué carajo me meto en mi propio cuerpo, ¿cierto? Independientemente si lo quiero llamar uso medicinal, terapéutico, yo soy libre de decidir Claro.
como persona, lo que entra en mi cuerpo como territorio, ¿no? Entonces es una lucha fundamental por derechos humanos, no solo desde esa parte, desde la libre personalidad, sino de derechos humanos fundamentales que involucran una vulnerabilización sistemática en toda la cadena productiva, y no solo la cadena productiva de transformación, sino de todo lo que involucra la planta del cannabis. Es una cadena productiva que está llena de abusos a los derechos fundamentales más básicos. Entonces creo que esta cosa de nosotros también asumirnos como una comunidad que tiene ese papel político y empezar a mostrarnos ante el mundo como esa comunidad unida, defensora de derechos humanos básicos fundamentales, también cambia la perspectiva de cómo se nos ve allá afuera, ¿no? Porque el espacio que nosotros como comunidad canábica abrimos es un espacio que nosotros estamos construyendo. Exacto. Nadie nos va a regalar nada, nadie nos está cediendo a nada, nadie nos va a venir a hacer una ley que nos funcione a nosotros. Claro. ¿Cierto? Ni que les funcione a los indígenas y campesinos cultivadores, que son los más explotados de la cadena productiva, porque las leyes no están pensando significativamente en qué priorizar esos asuntos. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a posicionar nuestra cultura, nuestra comunidad, reivindicar nuestro gremio, nuestra industria, nuestra cadena productiva, si no es nosotros posicionándonos como un movimiento que también se asume como una comunidad política defensora de una causa justa y legítima de la que no tenemos que avergonzarnos, loco? Por supuesto. Genial, Por supuesto, Polita. Y ahí siguiendo en el tema del feminismo, ¿cómo ha sido para Polita, ¿no? Que ahora es una referente? Sí, seguro en su inicio el hecho de ser mujer trae muchas trabas. También es parte de eso, supongo, de ese amor, esa resistencia que tú dices, ¿no? Y en un país como México también ni te supongo cuento. que Exacto. Campeón en feminicidios. ha de ser una cuestión bastante Te lo manejamos. A una Entonces, tristeza, brother. ¿cómo has manejado eso? ¿Cómo ha sido eso y cómo ha cambiado desde ese inicio también a cómo es ahora? Bueno, yo creo que tiene que ver un montón con las cosas todas que están ustedes mencionando ahora. Creo que tiene que ver también con un contexto, ¿no? Yo soy michoacana, soy mexicana, soy mexicana en el país que más mujeres mata, ¿cierto? En la América Latina, y el segundo país después de Brasil que más personas trans mata. Un país también donde el narcoestado y el estado genocida mexicano inscriben su guerra, ¿cierto? Inscriben sus mensajes de guerra en el cuerpo de las mujeres y en el territorio. O sea, ese cuerpo de las mujeres es un territorio de expresión de la guerra, de un narcoestado y un estado genocida, wow, ¿cierto? Claro. Además de eso, digamos, de este contexto de ser mexicana, de atravesar eso, pues también como toda mujer en el mundo y como toda mujer latinoamericana, ¿cierto? Atravieso las vulnerabilidades de ser mujer, ¿cierto? No las mismas que una mujer indígena, campesina, cultivadora de mi país. Claro. Tengo un lugar de privilegio absolutamente mayor que ella, pero atravieso otras vulnerabilidades por el simple hecho de ser una mujer mexicana, racializada, latinoamericana. Bien. Eso no es exclusivo del mundo del cannabis. Eso es un sistema de control social, no es un sistema de control social para las mujeres o los cuerpos feminizados, sino es un sistema de control social de la población, que es el patriarcado. Y el patriarcado es este sistema de control social donde, así como el capitalismo necesita del esclavo y del patrón de la fábrica, claro, para que la rueda gire, pues resulta que el patriarcado necesita colocar a las mujeres en un lugar que aparentemente se da por naturaleza, ¿no? Como si fuese así, como que nacieras y ¡pum! Ya te tocó, listo, eso es lo natural. Entonces, patriarcado crea esa realidad donde las mujeres tenemos un lugar por solo el hecho de nacer mujeres de menos privilegio, ¿no? De mayor vulnerabilidad que los varones por el hecho de nacer varones. Eso es el patriarcado, es un sistema de control social. Ese sistema de control social sobre cuerpos y territorios no es solo para las mujeres, es un sistema que beneficia principalmente al control social, a la reproducción del capitalismo, ¿cierto? A la ignorancia misma, ¿no? Entonces, al ser una dinámica de poder, claro, refuerza otras dinámicas de poder. Claro, refuerza otras dinámicas de poder, y bueno, si se empieza a interseccionar todo eso, se va haciendo mucho más complejo. Entonces, lo que acontece en el mundo canábico es solo un reflejo de nuestra burbuja, de una realidad infelizmente común en todo el mundo, que es ese sistema de control social al que llamamos de patriarcado.
Y eso no nos afecta solo a las mujeres, eso nos afecta como sociedad, ¿cierto? Sí. Bueno, dicho esto, en el mundo canábico se reproducen, ¿cierto? Estas dinámicas patriarcales con estas cosas particulares, ¿no? Entonces tienes las cosas que atraviesan la sexualización del cuerpo de la mujer, la objetivización que pasa todo, ¿no? La publicidad está machista, que tal, pero tienes otras cosas como las laborales, ¿no? A mí no me pasa, felizmente yo no sufro acoso en los eventos canábicos, no me siento objetivizada o no me pasó con frecuencia tampoco eso, pero me pasan unas cosas que son de desvalorización de mi trabajo, que es un tipo de violencia patriarcal que se ejerce con mucha frecuencia porque es un gremio que es dominado, ¿cierto?, por los varones. Entonces siempre son los mejores extractores, los mejores geneticistas, los que más escriben libros, los que más salen no sé qué, no sé cuál, porque eso es una dinámica propia del patriarcado, pues, ¿no? Si tú vas a ver los libros de cuántas mujeres se publican en relación a cuántos hombres, cuánto gana la mujer, mismo en la industria canábica legal, en relación a cuánto ganan los hombres, o sea, pasan las mismas cosas en este mundito, ¿no? Entonces, creo que el feminismo particularmente canábico o los feminismos que se reivindican desde la comunidad del cannabis tiene que ver con un contexto histórico y en este caso también geopolítico de la América Latina, que es el feminismo latinoamericano. Los últimos 10 años, la referencia del feminismo en el mundo, lo que están haciendo las mujeres latinoamericanas está haciendo temblar, ¿cierto?, al patriarcado, loco, y eso se pasa en los distintos países porque también tenemos realidades tan atravesadas por la violencia que las manifestaciones también son muy llenas de pues expresiones ahí también de todo tipo que no estábamos acostumbrados a ver. Entonces el feminismo latinoamericano empezó a hacer danzas, marchas multitudinarias, tirarle glitter a los policías. Es bien disruptivo, claro, en ese sentido toma mucho del arte reaccionario. Me parece que se utiliza bastante en el estilo de protesta mucho de las herramientas del arte reaccionario, que es bastante interesante y es característico, ¿no? El de los bombs latinoamericanos pasa en la literatura también, pasa en diferentes ramas, yo creo, y en el cine incluso, ¿no? Entonces, me parece interesante una de las cosas que decías, porque sí, está como sociedad latinoamericana encima estamos atravesados por la construcción del patriarcado. Porque una cosa es, por ejemplo, poder criticar tu trabajo y otra cosa es criticarte tu trabajo porque eres mujer. Sí. Quisiera saber, ¿tú has sufrido algo de eso? O sea, ¿en algún momento dentro de la comunidad tu trabajo ha sido criticado solo por el hecho de ser mujer? Antes, ahora, después y constantemente. Sí. Me ha pasado que... ¿Cómo tú afrontas eso, por ejemplo? Me han pasado cosas como Porque... que me pare enfrente de un curso siendo yo la monitora, la tallerista de ese curso y que me pregunten ¿dónde está el profesor? Sí, wow. Sí, loco, sí. Me ha pasado que también esta cosa de el acceso al placer, ¿cierto? Es más vinculado, más permitivo normalmente para los varones, ¿no? Entonces, cuando una mujer habla de drogas y de drogas, de marihuana y de cómo, de cómo eso puede ser aplicado a distintas formas, por ahí para muchos varones puede ser ahí hacerles temblar su privilegio de esta es mi esfera de sabiduría donde solo entramos nosotros, ¿y es cierto? Eso pasa, loco, eso pasa. Claro. Entonces por ahí mucha gente le jode que haya 1.50 de mexicana dando un taller de marihuana porque yo no, ¿entiendes? Entonces esas cosas también son de esas cosas, de esas perversidades del patriarcado, ¿no? Y eso me pasa, te digo, me ha pasado que me pregunten dónde está el tallerista, me han pasado cosas así. Y no solo me han pasado, sino son cosas que pasan, son ese tipo de violencias en el medio laboral, porque este es mi medio laboral, ¿cierto? Que pasan sistemáticamente, que a veces son más invisibles o más sutiles que otro, pero que pasan constantemente y que no solo son violencias laborales y que son violencias de género también, sino como que termina siendo también, sabes, a la vez un tipo de dinámica
reproducción de esos círculos de poder de la información a los que solo acceden mantener los esa dueños argolla, claro. Ajá. Y eso también es muy, muy mediocre, ¿no? Es una cabeza muy chiquita, una pérdida de tiempo, es vintage, loco. O sea, 2022, mi gente. Superémoslo. Hablando justamente de esto, ¿no? Porque supongo que igual es complejo, digo supongo porque no lo sé, afrontar este tipo de situaciones. Si tuvieras un mensaje para justamente las mujeres canábicas, de cómo afrontar, que estén emprendiendo, ¿no? O que estén liderando estos círculos, que estén liderando emprendimientos canábicos, que estén liderando sus digamos, talleres también, ¿no? ¿Qué tip le darías para afrontar este tipo de cosas? Yo creo que tiene que ver un poco con lo que conversábamos hace un ratito, que era esta explosión, ¿no? De las mujeres y de los feminismos latinoamericanos o del feminismo en el mundo, ¿no? Que yo creo que más bien es un poco al revés. Creo que lo que está pasando ahora en el mundo canábico es un eco de eso aplicado a nuestra burbujita particular, ¿no? Entonces, yo creo que para las mujeres, como para reflexionarnos entre nosotros como comunidad canábica, vuelvo al punto de cosas que son muy importantes, ¿no? Y quizá la característica más frecuente en la naturaleza es la diversidad. Entonces nosotros precisamos diversificar nuestro pensamiento, porque la riqueza está en la diversidad. Entonces, en tanto nosotros enriquecemos el respeto por la diversidad, también ensanchamos la comunidad, porque en el fondo, para mí, siempre lo digo, ¿no? El feminismo y la lucha por el cannabis tienen un parentesco orgánico, desde que son luchas que están reivindicando la autonomía más fundamental de ser quienes nosotros somos. Exacto. Y sin miedo a sentir violencia o represión al respecto. Claro. Y formar comunidades para nosotros seguras tiene que ver con formar comunidades donde estemos tranquilos, donde no tengamos miedo de que el brother que viene es policía, donde que no tengamos miedo de que nos pasemos 3 porros más y el brother va a faltar, o sea, me va a intentar violar, donde el otro brother respete mi trabajo y no se siente intimidado porque yo ocupo un lugar que él no ocupa, ¿cierto? Generar comunidades seguras tiene que ver con de verdad llevar a la práctica, a construir una comunidad que represente el mundo en el que nosotros apostamos por vivir. Y yo no apuesto en un mundo prohibicionista, porque el prohibicionismo es patriarcal y el patriarcado es prohibicionista, brother. Entonces apuesto en un mundo donde podemos convivir en esa diversidad y vamos a tener un lugar seguro para ser quienes ya somos, quienes siempre fuimos y quienes decidimos ser. Excelente. Una herencia hasta para las futuras generaciones, claro, dejarles este capítulo que tenemos, un mundo más abierto, ¿no? Lo máximo. Aquí, como mi estimado es padre de familia, ¿no? Que también pueda dejarle a sus hijos un mundo donde ellos puedan ser libres. Es que nada, que continúen, que comprendan que las luchas son así, que ese es trabajo de las minorías, ¿no? Como nos dicen, pues somos muchísimos. Pero mal llamados minorías, sí, entonces, ¿no? Claro. Esa etiqueta que nos ponen, que somos millones. No, minoría los que tienen la plata y el poder y que son ahí. Ellos son esas son las minorías. Entonces, eso, ¿no? La verdad es interesante todos los mensajes que nos dejas, ¿no? De toda, supongo, esa experiencia, este caminar. Te deja mucha sabiduría, ¿no? Y poder escucharla y compartirla, y esa retroalimentación que son amigos que vamos recibiendo. Sí, muchísimas gracias. Muy agradecidos, la verdad, Polita. No sé si quieres hacer alguna pregunta adicional. Sí, justamente estaba pensando a ver si algo se me pasaba. Ajá, a ver si, no sé si tú tienes algo también. Sí, te iba a preguntar. yo quería preguntar algo en tema. Un momento topamos lo conflictivo que era y lo difícil que podía haber sido empezar esta labor educativa alrededor del cannabis, una sustancia que tiene mucho problema en México con el tema del narcotráfico. ¿Cómo fue el mantenerse y no llegar a tener un inconveniente de que hay unos locos que están luchando porque se legalice lo que viene siendo bien estando ilegal? Bien, yo creo que eso tiene que ver primero con sustentar eso desde la parte de una información que de ninguna manera puede refutarse, ¿no? De investigaciones, de referentes, de cosas que están pasando en el mundo que no se puede tapar el sol con un dedo. O sea, hace 40 años, por lo menos, que estamos estudiando de manera tipo científica, técnica, consistente la planta de cannabis, sus propiedades, sus usos, sus alternativas. Eso existe, eso es real. Digamos, hay un sistema endocannabinoide que aunque no se esté en los libros de biología, no podemos
negar. Entonces, apelando siempre a sustentar el mensaje con educación y con referencias que están allí, que existen. O sea, tú te puedes no ser simpatizante de la causa canábica, pero no puedes negar las propiedades terapéuticas, no puedes negar que tienes un propio sistema endocannabinoide, digamos, cosas básicas fundamentales. Podría que ya ser no lógico también. Claro. Ya más para atrás que eso, ya no podemos ir. Y es ser irracional, claro. Ya sé, un poco tipo, está bien, hay terraplanistas, todo bien, hay de todo, pero digamos que es más difícil, cuando tienes todas esas evidencias, ¿no? Claro, ya es como, bueno, si no quieres, pues listo, yo ya te estoy mostrando personal, aquí las herramientas, claro, ¿no? Entonces, eso por una parte, y la otra parte es la propia complejidad complejidad y particularidad de México, que es un país donde la sociedad civil, ¿no? Como muchos otros latinoamericanos, de hecho todos los que yo he conocido en este recorrido, al menos canábico, la sociedad avanza mucho más que su gobierno y que sus leyes. Entonces, pasa que hoy por hoy en México el cannabis en su cultivo o de uso recreativo, si no tenemos ley de cannabis, ¿no? Continúa siendo ilegal a menos que tengas un proceso particular que es el habeas corpus o el amparo que le llamamos en México. Pero en general la situación sigue siendo bastante crítica, ¿no? Al mismo tiempo de eso ocurre que la industria del cannabis ilegal o alegal en realidad existe. Hay bancos de semillas, hay dispensarios, hay clubes canábicos, hay clubes de pacientes, hay infinidad de páginas para comprar porro por internet. Hay encontramos la forma. Claro, es tanto, ¿no? Tanto que digamos ya no se puede tapar el sol con el dedo, entonces es una realidad que existe y hay una demanda de información, entonces la gente avanza más, ¿cierto? La sociedad avanza más que los marcos legales de sus propios países, entonces creo que lo que pasa en México que permite que Canativa tenga un trabajo que se pueda ensanchar cada vez más es la sociedad mexicana que le importa un pico si hay ley o no, se va y se va a ir a tomar un taller o se va a comprar sus semillas o va a colaborar con un evento porque ya la ley no nos alcanza, no nos es suficiente y cada vez es más gente la que quiere el acceso a eso. Entonces eso permite que todos los que trabajamos alrededor de la planta sigamos trabajando. Increíble, en verdad. Increíble. Muchísimas gracias, Polita. Sí, gracias a ustedes, chicos, súper feliz. Ha sido una conversación genial. Excelente, capitulazo. Qué bestia, sí. Te agradecemos una vez más por darte el tiempo de estar aquí. Muchísimas gracias, sí, como te decía, ¿no? Seguro tienes otras cosas que hacer. Es más, Polita de acá se va a una reunión con las chicas. Y nos toca catar todavía, amigo, te cuento. Y tenemos tarea todavía. Para que vean. Entonces, muchísimas gracias, Polita, por estar acá, por compartir, como te dije, todo lo que has compartido hoy con nosotros. Esperamos seguro tener otra oportunidad. Por favor. Vernos en algún otro evento, ahí, estar por ahí, sea aquí o sea en otro lado, ¿no? Pero muy agradecido contigo, Polita. No, gracias a ustedes y felicitaciones por el trabajo. Es un desafío de pasión y paciencia. Es una labor, todas las labores son importantes, ¿no? Pero la labor de la comunicación me parece súper importante porque de ser bien hecha alcanza a trascender a nuestro propio círculo y llega a esos otros lugares, ¿cierto? Donde se pueden cambiar las perspectivas, al menos se puede abrir a la escucha de un tema que se les parezca que posicionado de manera diferente se llega a más personas, ¿no? Entonces la comunicación es un trabajo indispensable, también es un trabajo que en este medio no se sustenta económicamente. Lo tengo claro que también es harta pasión y paciencia, así que si no son estas semillitas, después no hay cosechas, así que felicitaciones a ustedes también. Gracias, Polita. Muchísimas gracias. Hablando de eso, agradecer a nuestros oficiantes que ponen las semillas, que hacen esto posible. Muchísimas gracias a Mannabis, que tiene productos con CBD, tiene shampoos, alimentos, jabones, caña, aceites y mucho más que lo pueden encontrar en su página web. Aquí tienen toda la información en nuestra barra publicitaria. También agradecer a Caña Brava Grow Shop y Crazy Bat Organic, que también tiene una línea de preventivos, enmiendas orgánicas y todo lo que necesitas para que tus cultivos sean orgánicos, microorganismos, todos los puedes encontrar con ellos y en la tienda de Canada Roots también. Así que pilas, lo que necesites. Lleve de lo bueno. Y muchísimas gracias Gracias a ustedes, enrolados. Gracias, nos vemos. Gracias, comunidad. Estamos ahí en contacto.